Buenos días a todos, ¿cómo están? Es un placer estar aquí juntos y también es un placer poder conectarnos a través de estos medios para seguir participando de esta relación que tenemos y como iglesia seguir buscando de Dios, ¿no? Yo quisiera compartir contigo este primer mensaje de esta serie de predicaciones que le he intitulado La respuesta ante el dolor, la respuesta ante el dolor. Yo no sé cómo te sientes tú en estos tiempos, pero pues todos de alguna manera podemos reconocer que han sido tiempos difíciles, ¿verdad? Desde que comenzó a escucharse la noticia a finales del año pasado, ¿no? Por ahí de diciembre, acerca de esta posibilidad de enfermedad que podía extenderse, ¿no? Desde China hasta estos lugares, hasta, bueno, cuando comenzó realmente a verse patente en nuestro país, en el mes de finales de febrero, marzo, ¿verdad? Esta realidad, pues realmente creo que muchas personas realmente la han pasado muy mal, ¿no? Como nunca antes, creo que muchos de nosotros hemos tenido realmente un contacto muy cercano con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad e incluso con la muerte. En tiempos antiguos también sucedía esto y yo puedo ver y quisiera compartir contigo a partir de este momento con el Salmo 46, versículo 1, cómo es que de alguna manera en el pasado también personas que experimentaron momentos difíciles tomaron una posición delante de Dios y asumieron realmente un compromiso para afirmarse en la fe. Dice la palabra del Señor, Salmo 46, versículo 1 al 5, en Reina Valera, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Claramente el salmista aquí, cuando tú lo puedes leer y meditar en las palabras, es realmente como realmente una declaración de convicción del amor, de la fe, del creer en un Dios que está a tu lado, que tiene cuidado de ti y que realmente está pronto a ti en medio de cada circunstancia. Sin lugar a dudas, hermanos, estamos viviendo un tiempo excepcional y determinante para nuestra era, ¿no? La pandemia ha producido un gran desconcierto y ha cambiado la forma de vida de millones de personas. Yo no sé si tú en algún momento imaginaste, soñaste o se te ocurrió la posibilidad de estar viviendo una circunstancia como la que ahora estamos viviendo, ¿no? Realmente a nosotros creo que aún en este momento nos cuesta trabajo entender la gravedad y el alcance que puede llegar a tener en el mundo entero algo como lo que está pasando. Algunos piensan que consecuencias de esto pueden afectar a incluso décadas hacia el futuro a la humanidad. Nunca antes habíamos experimentado el confinamiento de ciudades o países, ¿no? El cierre de fronteras, la prohibición de viajes, la falta de servicios excepto los básicos esenciales, la prohibición de reuniones, de actividades sociales, culturales, deportivas, el cierre de los comercios, calles vacías en todo el mundo, la enorme presión sobre todos los sistemas de salud y el desabasto de productos básicos y el temor que se respira en las calles silenciosas ante la velocidad de la transmisión de este virus. Muchos hemos estado experimentando de una manera cercana el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, problemas financieros y lamentablemente la muerte de más de 700,000 personas en el mundo, cifras oficiales, hasta el día de hoy. ¿Y qué decir de nuestro país, en donde al día de ayer dijeron que habíamos llegado a 52,000 personas, cifras oficiales, que han fallecido en nuestro país? Y la proyección, así como van las cosas, si no hay algo que cambie drásticamente, es que podemos llegar hasta 150,000 personas al final
realmente de este año. Y lo más tremendo, o la sombra de una recesión económica financiera que posiblemente afectará por décadas la economía de nuestro país. La pandemia ha producido una catástrofe en la humanidad: enfermedad, dolor, sufrimiento, descalabros financieros y muerte de muchas personas. Pero también ha traído una sacudida al corazón de las personas. Y como nunca, todos hemos sido expuestos a una realidad que a veces no queremos reconocer. Uno, que tú y yo somos vulnerables. Que todos aquí podemos enfermar. Que todos podemos aquí realmente experimentar el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. También que todos realmente podemos cobrar conciencia de nuestra mortalidad. Es decir, que todos aquí podemos morir en cualquier momento. Un panorama tan incierto, tan inseguro, nos ha enfrentado también a nuestra profunda idolatría. Y con esto quiero explicarte cómo hemos puesto nuestra confianza, nuestra paz, nuestro gozo, nuestro contentamiento en cosas, circunstancias, logros, objetivos, aún incluso en personas. Cómo le hemos dado atributos divinos realmente a estas circunstancias. Cosas que hoy en día ya no tienen certeza, ni seguridad, ni podemos confiar en ellos. De ahí la profunda necesidad de pues de ahí la profunda ansiedad en el corazón de las personas y una enorme frustración en la vida de muchos. El enfado, el gran temor que llena el corazón de muchos, pues el virus no solamente ha enfermado a las personas en sus cuerpos, sino ha robado la esperanza de muchas personas. Y como dice la palabra del Señor, la esperanza que nos llega se ha convertido en un tormento del corazón. Proverbios 13:12. La incertidumbre nos es muy molesta, ¿sabes? Realmente no hay nada más incómodo que la incertidumbre. Todos tenemos de alguna manera un estilo de vida, una forma de conducirnos, que tenemos ciertos hábitos, ciertas rutinas, ciertas formas de conducirnos en el día a día. Y de repente tú te levantas un día y te das cuenta de que nada aquello en lo que tú estás acostumbrado ahora puede ser real. Y la incertidumbre es muy molesta porque nos enfrenta a una realidad que poco realmente queremos enfrentar. Y es el hecho de cuán pocas cosas tú eres capaz de controlar en tu vida. Cuán pocas cosas realmente tú tienes la capacidad de controlar de tu propia vida. La muerte se ha hecho presente en nuestros pensamientos y también en nuestras conversaciones. El temor a perder todo lo que hemos depositado, todo lo que tenemos, nuestros sueños, de repente se vuelve como parte de la plática que antes no teníamos, ¿no? Es que nos ha puesto a pensar en interrogantes básicas acerca de la vida, de la muerte y de su significado. ¿Cuál es el propósito realmente de tu vida? ¿Cuáles son los valores que realmente gobiernan tu vida? ¿Cuáles son las prioridades que han ocupado nuestro tiempo y dedicación? Algunas personas sinceramente se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Existirá Dios? Si existe, ¿tiene injerencia en lo que está pasando? Si realmente Dios existe, ¿está en cuarentena? ¿Hay algún sentido en el dolor y sufrimiento en el mundo? ¿Habrá vida después de la muerte? La pandemia en realidad es una lección que nos enfrenta a la muerte, ¿no? Las últimas estadísticas mundiales registran que de cada 1,000 personas que nacen, 1,000 personas morirán. Hasta el día de hoy. Y quiero decirte algo, tal vez es algo que nunca pensamos, ni nunca estamos realmente meditando. Tal vez no viene a nuestro corazón, ni tampoco en nuestras conversaciones, pero es una realidad que hoy tenemos que enfrentar. Y si Dios existe,
En algún momento tendremos que enfrentarnos con Él, el juez justo, y compadeceremos ante su tribunal y tendremos que rendir cuentas. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 10 en Reina Valera dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos aquí, compadeceremos delante de este juez. Y todos aquí daremos cuentas de nuestra vida delante de Él. Curiosamente, y es aquí donde yo quisiera como decirte por qué tengo esta carga por compartir estos temas. Curiosamente, uno esperaría como una mayor sensibilidad hacia Dios, de verdad. Porque lo que vemos es otra cosa. Yo lo que puedo percibir muchas veces, estoy muy metido y leyendo muchos libros y leyendo muchas noticias, y de repente yo veo más bien que hay como una crítica continua, un juicio continuo, un menosprecio. Es decir, oye, alguien diciéndome, ¿realmente tú puedes creer en un Dios? Sí, yo creo en Dios. Pues eres un tonto. Tu llamado a orar es ridícula. ¿Tú crees que la oración puede impactar, puede afectar de alguna manera lo que está sucediendo en el mundo entero? Creo que ustedes, los cristianos, son gente supersticiosa, con ideas apocalípticas del fin del mundo absurdas. Y es curioso, ¿no? Cómo cuando una persona experimenta el dolor, el sufrimiento y la enfermedad, y aún incluso la propia muerte, puede responder de una manera tan diferente, ¿no? Puede responder de una manera tan diferente. Y aquí es donde viene la primera pregunta que yo quiero hacerte a ti, ¿no? Y tal vez tú le puedes hacer a la persona que está a tu lado ahí en tu casa, ¿no? Compartiendo esta transmisión, o aquí, ¿no? Entre nosotros en sana distancia. ¿Cómo responderás tú ante el dolor y la adversidad? ¿Cómo respondes tú cuando el dolor y la adversidad tocan a tu puerta? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? Cuando todo esto termine, porque creemos que terminará en algún momento, cada uno de nosotros tendremos una historia que contar, ¿no? Para los que ya somos mayores, diríamos, bueno, tal vez en el futuro podré contarle a mis nietecitos, yo viví en aquella época donde hubo una pandemia mundial, ¿no? Y puedo decirte, mira, esta es mi historia, esta es mi experiencia de esta historia. Todos, cuando termine, tendremos una historia que contar. Y yo te pregunto a ti, ¿qué historia vas a contar tú cuando todo esto termine? Yo quisiera, a través de estas próximas charlas que tendremos, si Dios lo permite, me gustaría compartir 3 cosas que espero puedan servirte para poder realmente contar una historia de éxito al final de todo esto. ¿Está bien? ¿Te gustaría saber? La primera cosa que yo quiero compartir contigo, vamos a ver si podemos avanzar hoy, es que tú eres responsable de tu respuesta. Tú puedes elegir la respuesta ante el dolor y el sufrimiento. ¿Está bien? Esa será la primera cosa que yo quiero que tú tengas claro. Tú no eres una víctima en el universo, ¿no? Que simplemente experimentas dolor y sufrimiento y pues te conduces como la corriente te vaya llevando o como el viento te lleva. No, tú eres una persona que Dios te ha dotado de un don, de un regalo fantástico que es el don de la libertad. Y juntamente con ese don de la libertad tú tienes la facultad de elegir y la responsabilidad y de enfrentar también las consecuencias de tus elecciones. Por lo tanto te diré que lo primero que tú tienes que asimilar es que en medio de esta circunstancia tan adversa en la cual estamos viviendo, nos ha tocado vivir, tú y yo somos responsables de cómo vamos a responder ante el dolor y el sufrimiento. La segunda cosa que quiero compartir contigo es que tú y yo somos responsables de cobrar conciencia de qué es lo que Dios está señalando sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú aprendas de esto? Es decir,
de tener un espíritu enseñable y dócil para aprender lo que Él quiere transmitirte a tu vida. Y tercero, soy responsable de enfrentar el dolor y el sufrimiento desde la fe, pero también con la disciplina para tratar los hechos brutales de la realidad y hacer algo al respecto que me permita ser mejor como ser humano, como persona, como esposo, como padre, como cristiano, como líder, como hijo, al final de la historia. Amén. Entonces quisiera yo comenzar con este primer punto. Tú y yo somos responsables de la forma en que responderemos ante la adversidad en nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Puedes decirlo conmigo ahí. Yo sé que estás con cubrebocas, no sé que te voy a ver, pero puedes decirlo, ¿verdad? Si se puede oír. Yo soy responsable de la forma en que responderé ante la adversidad. Amén. Ok. En Mateo 24, la Escritura señala lo siguiente. Esta es la nueva Biblia viviente o viva. Y dice lo siguiente en el versículo número 12 de Mateo 24. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará, pero los que mantengan firmes hasta el final serán salvos. Y a mí, no sé, este versículo que hemos leído en algunas ocasiones, dicho por el propio Señor Jesucristo, al final ya del camino de su ministerio, siempre me llamó mucho la atención porque la descripción que Jesucristo hace en este momento de la naturaleza humana, cuando enfrenta la adversidad. ¿Cuántos saben que cuando enfrentamos la adversidad sale lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros? Cuando realmente enfrentamos el dolor, no cuando alguien nos platica del dolor que sufrió fulanito de tal, porque una persona que conocía a otra persona tuvo una experiencia con el COVID-19 y lamentablemente acaba de morir. No, es cuando afecta tu propia vida, cuando el que está ahí en cama sin poder respirar, agobiado por la falta y por la agonía de no tener aire suficiente, es ahí donde realmente se revela el problema. Cuando tú eres el que experimentas el sufrimiento, cuando tú eres el que está realmente agobiado por el dolor, cuando tú sufres realmente una experiencia difícil, cuando eres tú el que te quedas sin trabajo, cuando eres tú el que recibes un recorte en tu salario, ¿verdad? Cuando eres tú el que te das cuenta que realmente el casero te va a echar porque no has pagado la renta. O sea, es en ese momento cuando se revela realmente el corazón humano. Y es ahí donde cuando es en carne viva, cuando es en carne propia, cuando tú tienes un diagnóstico de cáncer, cuando tú tienes un diagnóstico, ¿verdad? Cuando tú tienes un hijo con problemas, discapacidad, cuando tú tienes problemas de un aborto, es en el momento en que tú sufres el dolor. Es cuando se hace patente y evidente la realidad que hay en nuestros corazones. ¿Cómo responderás tú ante el dolor cuando realmente este aflige directamente tu alma? Al incrementarse el pecado y la maldad, dice la Escritura, el amor de muchos, cuando el pecado y la maldad aumentan y con ellos el dolor y el sufrimiento y las carencias y la enfermedad y la muerte se hacen visibles en tu vida, ¿no? Nos coloca ante dos posibles respuestas. La primera respuesta es cuando llenos de temor y ansiedad y llenos de frustración y enfado, posiblemente decepcionados por lo que realmente está sucediendo, porque nuestras expectativas son quebrantadas, nos llenamos de amargura, nos desanimamos, nos enfriamos espiritualmente, nos llenamos de incredulidad, nos alejamos de Dios cuando perdemos la fe. Para algunos es más que justificable tener dolor para volver al mundo. Y para las que no le conocen, para los que no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, cuando no saben de este Dios del que estamos hablando y que nosotros conocemos, es una oportunidad para confirmar por qué le rechazamos y por qué no queremos nada con Él. La otra posibilidad, la que espero que tú elijas, la que yo quiero elegir, es que, por supuesto,
Sí, claro, todos tenemos temores, todos tenemos ansiedad y tenemos preocupaciones, ¿no? Decir que no tenemos temor o que no nos da temor sería un engaño, porque justamente tenemos temores, ¿no? Los cristianos no somos personas que somos invulnerables al temor, pero como diría el salmista, el día que yo temo, en el Señor confío. Tal vez llenos de temor, realmente, y un temor reverente a Dios, nos acercamos con humildad, quebrantamiento, buscamos a Dios, buscamos respuestas en Dios y decidimos confiar en su naturaleza y llenos de una convicción en su buena voluntad, la cual a través de la historia, desde que yo lo conozco, se ha manifestado como agradable, buena y perfecta para mi vida. Decido dar pasos para moverme en la fe y trascender el dolor y el sufrimiento y finalmente crecer. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Cómo vas a responder tú cuando el dolor toque a tu puerta? ¿Cómo vas a enfrentar tú la adversidad? ¿Cómo la has enfrentado en el pasado? ¿Cómo la enfrentas ahora? ¿Cómo la enfrentarás en el futuro? Estos tiempos revelan la realidad del corazón humano. Piensa por un momento, nada más por un momento, ¿qué es lo que tú en realidad somos esencialmente ahora? Esencialmente nosotros somos la suma de todas las decisiones que hemos realizado a lo largo del tiempo. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos tomado del pasado y mañana seremos el resultado de las decisiones que estemos tomando el día de hoy. Y por eso subrayo, esta declaración es importante. Tú y yo somos responsables de la forma en que responderemos ante esta circunstancia. ¿Cómo enfrentarás la adversidad? ¿Cómo la enfrentas? Isaías capítulo número 8, el versículo 21 de Reina Valera, habla de lo siguiente. Dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y maldecirán a su Dios. Levantando el rostro en alto, mirarán a la tierra y aquí tribulación, tinieblas, oscuridad y angustia, serán sumidos en tinieblas. Esta frase es tremenda, ¿no? O sea, personas que cuando experimentan dolor y sufrimiento, lo primero que surge en su corazón es un enfado, es una frustración, es un enojo que les lleva a levantar el puño maldiciendo a Dios, ¿no? Poniendo en duda su naturaleza, acusando de despropósitos a Dios, poniendo en duda sus intenciones e incluso su existencia. O sea, ¿cómo reaccionas tú cuando tus planes y tus sueños y tus expectativas se esfuman de repente? Cuando las cosas no salen como tú querías que salieran. Cuando las cosas no salen como tú lo habías planeado. Cuando las circunstancias parecen anunciar claramente, como si fuese la voz de Dios, diciéndote ahí al oído: así como tú quieres, no. Así como tú lo habías planeado, no. De la manera en que tú lo soñaste, no. En tus términos, no. ¿Cómo respondes tú cuando escuchas algo así? ¿Cómo reaccionas tú? Como Isaías 8, te levantas contra Dios y contra Dios maldiciendo a Dios y maldiciendo al mundo y a la autoridad y a todos, diciendo caray, o sea, tal vez el dolor y el mundo y el sufrimiento personal, no sé. Es que te digo, suena fácil decirlo cuando tú no lo vives. Pero ¿qué sucede cuando tú de repente te levantas esta mañana, vas a recoger tus exámenes de laboratorio y te encuentras con un diagnóstico de una enfermedad incurable? ¿Qué sucede cuando tú te encuentras ante un médico que te dice que lo que tú tienes no tiene ninguna posibilidad de solución? ¿Qué sucede cuando tú te enfrentas con el diagnóstico de un ser querido que lo destina aún a vivir en una discapacidad por el resto de su vida? ¿Qué sucede cuando estas cosas de alguna manera
afectan tu corazón y te hacen dudar de Dios o te hacen perder la fe. Surgen preguntas interminables, ¿no? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué murió Él y no Él? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo puedo obtener esperanza cuando me llena de dolor el saber que tal vez no volveré a caminar? O que tal vez no volveré a escuchar. O tal vez mis ojos no tienen solución. O tal vez tengo una enfermedad neurológica que me va a ir destruyendo poco a poco. O sea, ¿cómo hago para enfrentar? ¿De dónde saco esperanza? ¿No? La posición atea, las personas que rechazan la existencia de Dios, no resuelve el problema del dolor y del sufrimiento. Más bien ante la propia muerte se quedan sin esperanza. El proverbio dice claramente que cuando el impío muere, su esperanza muere juntamente con él. Proverbios 11, versículo 7, y lo voy a leer para que creas que sí está aquí. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos también perecerá. Para muchas personas es incompatible la fe con la existencia del cáncer en los niños, con los tsunamis, con el problema de los terremotos, con el hambre mundial, las guerras, el abandono, el rechazo, la injusticia, la maldad del mundo, la violencia. Y por eso rechazan a Dios y en medio de una circunstancia como esta, de adversidad, donde estamos viviendo, se niegan a aceptar que exista un Dios poderoso, bondadoso, misericordioso y compasivo y justo. Una persona me decía, yo no puedo creer en un Dios que permite que exista el dolor y el sufrimiento. Y muchas personas se desalientan porque su teología a veces no encaja con la realidad. Muchas personas que han tenido, y agradecemos el hecho de que muchas personas que tal vez hayan tenido oportunidad de estar en otros grupos, en otras iglesias, vengan con nosotros y son bien recibidos, son nuestra familia. Pero es muy curioso que muchas personas vienen después de haber recibido un montón de ideas o conceptos, a veces no tan claros y fundamentados en la Biblia. ¿Qué pasa cuando alguien dice, mira, es que en realidad no entiendo cómo puede pasarle cosas muy malas a personas muy buenas como nosotros? ¿Cómo es posible que cosas como esto del COVID-19, la enfermedad, el dolor, la muerte, problemas económicos, financieros, estén afectando nuestras vidas cuando nosotros hemos cumplido cabalmente con nuestros deberes religiosos y hemos podido congregarnos mientras nos dejaron fielmente? O hemos servido en algún momento, no le hemos hecho mal a nadie. Y por otro participamos en campañas de ayuda también. No es justo el dolor, la enfermedad y la muerte, la maldad y las tragedias. Y personas que se supone que estaban con todo en Dios, cuando estaban aquí, de repente hoy que experimentan dolor y sufrimiento, se diluyen de la fe. Porque es incompatible que exista un Dios bueno con el dolor y el sufrimiento en el mundo. Las cosas malas deben pasar a las personas malas y no a nosotros. ¿Alguien ha tenido esa teología en su corazón? Te puedo asegurar que sí. Espero que no aquí, pero la realidad es que sí es cierto. Porque muchos de nosotros tenemos en el fondo del corazón el evangelio, así clavado, el evangelio del éxito, de la oportunidad, de la oferta y de la prosperidad en nuestros corazones. Y llegamos a creer realmente que las personas buenas nunca les va a pasar nada malo. Sería bueno que leyeras a Job y leyeras a Pablo y a Pedro y a Juan y a Abraham y a Jacob, a Isaías. ¿Por qué si Dios es bueno permite el dolor y el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué no hace nada para evitarlo? Y yo te pregunto a ti, no sé si esto ha pasado por tu cabeza, pero te quiero explicar algo. A veces es muy difícil que estos pensamientos
no se filtren de alguna manera en nuestra mente cuando estamos pasando por dolor y sufrimiento. Y muchos de nosotros nos llenamos de conmiseración y de queja y de amargura y buscamos culpables, por supuesto. Preguntarás con reclamo, ¿dónde está Dios en medio de esta situación dolorosa que estoy enfrentando? O tal vez te preguntes, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme a mí en esta situación? ¿Qué es lo que Dios está señalando a mi vida? ¿A qué debo prestar atención? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer mejor? Primer asunto. Tú y yo somos responsables de cómo enfrentaremos el dolor y la adversidad en nuestras vidas. Amén. Cuando se multiplica la maldad, cuando se hace tan patente, tan cercano el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, los problemas financieros, cuando aquello en lo que tú colocaste tu esperanza de contentamiento, de éxito, es quitado de en medio. No sé, yo recuerdo hablando, ahorita que te veía a ti, fiel amigo, me acuerdo un amigo que tenía como una ilusión al principio de año. Decía, wow, este año me gradúo, este año va a ser fantástico, ¿no? Y todo está preparando y la fiesta ya la está manejando. Y realmente va a estar muy bien y va a ser fantástico, y ya estoy pensando en mis proyectos para meterme en la fuerza laboral, ¿no? Y tengo un amigo que me está conectando. Y hoy en día dices, wow, o sea, entonces tú lo ves hoy día y dices, me siento tan amargado, me siento tan frustrado. ¿Cuántas veces personas, ¿no? Aún jóvenes, ¿no? Como se lo decía yo los días a mi amigo Hugo Miranda. O sea, ¿cuántos jóvenes están poniendo su expectativa de justicia, gozo, felicidad contra el día que yo entre a la universidad? Pues no sé cuándo va a ser ese día, ¿no? Pero es evidente que las personas a veces no nos damos cuenta, pero realmente vamos colocando en nuestro corazón, vamos depositando atributos divinos a cosas, circunstancias, objetos, o incluso personas, ¿no? ¿Cuántas personas realmente están en este momento frustradas, ¿no? Hoy leía el periódico esta mañana. Y ahí en el periódico aparece una noticia, y una noticia acerca de las tiendas en el centro histórico. Y las tiendas que se dedican fundamentalmente al tema de la manufactura de vestidos para fiesta, vestidos para bodas, vestidos para 15 años y cosas así, ¿no? Y decía, wow, es desolador, realmente es como una tierra de fantasma, ¿no? Como un pueblo fantasma, nadie se aparece, ¿no? ¿Cuántas personas han visto frustrados sus sueños de sus 15 años, ¿no? ¿Te imaginas? Reina por un día, ¿no? Chan, 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 cha, 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 chan. ¿Y cuál? Nada, ¿no? ¿Cuántos realmente diciendo yo ya lo que más anhelo en mi corazón es poderme casar y ya todo está planeado, y hoy en día ¿cuál planeado? Si bien te van 3 y además con cubre todos. Hoy el trabajo que deseabas, al contrario, ahorita lo que están habiendo es despidos por todos lados, ¿no? Entonces, wow, Señor, realmente mi pregunta es, ante este momento donde todos estamos experimentando momentos donde mi trabajo, mi negocio, mi empresa, mis sueños, mis ilusiones, todo aquello que estaba depositada mi esperanza, ¿no? Cuando ya pueda vivir con la mujer de mis sueños. Sí, ¿no? El otro día mi hijo estaba predicando, el otro día escuchaba a mi hijo predicar y decía, wow, o sea, pues después de oración y de búsqueda del Señor y de platicarlo con su padre y con su madre y platicarlo con su pastor, finalmente se hace novio, ¿no? Y hace 7 meses que no ve a la novia.
Dios hace cosas. Entonces, hermano, la pregunta, ¿cómo responderás tú cuando el dolor, la adversidad, el sufrimiento en realidad se hacen presentes en tu vida? ¿Serás como estos de los que hemos hablado hace un momento, que se desaniman, se desalientan, se frustran, se amargan, maldicen a Dios, maldicen al gobierno, ¿no? Se meten en campañas de odio contra los gobernantes y contra las personas que están en eminencia en este momento en vez de orar por ellos? No sé, ¿no? O bien te vas a preguntar a ti mismo, Señor, en medio de esta circunstancia en la que me ha tocado vivir, y gracias a Dios porque estoy vivo y porque puedo respirar y porque estoy delante de ti en este momento, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir a mi vida? ¿Qué quieres que yo aprenda de esta lección? ¿En qué quieres que yo preste atención en mi vida? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer más? ¿Qué debo hacer mejor? ¿Qué debo hacer diferente? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me permites ver hoy que antes no veía? Tal vez algunos puedan decir, creo que mi fe no era tan fuerte como creí que era. Creo que mi confianza en Dios no era tan como yo decía que era. Creo que hoy mismo ni siquiera puedo debatir con honestidad por qué soy cristiano. Cuando mis amigos y enemigos y adversarios, aprovechando la circunstancia, me dicen, mira, tú tienes un Dios muy bueno, ¿sí? 700,000 muertes en el mundo, y son las oficiales. Habría que ver las extraoficiales. Entonces yo les digo lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 5. Esta es la versión Nueva Biblia Viva. Es muy parecida a la que tú tienes en casa, tal vez por algunas palabras diferentes, pero la voy a leer. Romanos 5, versículo 5. Así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en sus promesas, participamos de ese amor que no merecemos y el cual nos mantiene firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios nos llenó de nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Señor, te doy gracias porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es de nosotros, porque no es algo que yo merezco, sino la obra de Dios. Y además quiero decirte que yo puedo ahora entender que aún en medio de las aflicciones, el dolor, la frustración, cuando yo me siento agobiado porque las cosas no salen como yo hubiese deseado, yo puedo entender que hay un propósito detrás de esta experiencia. Y Dios quiere darme algo que es algo preciado y valioso. Él quiere ayudarme. Él quiere ayudarme a tener determinación, coraje. Que para algunos tal vez no sepan de qué se trata, pero la palabra determinación o coraje tiene que ver con la perseverancia. Con la perseverancia, con ser perseverantes, el poder hacer, aunque sean pequeñas acciones, realizadas consistentemente a lo largo del tiempo, hasta ver el resultado en tu vida. Perseverancia, porque esta paciencia me permite superar las pruebas. Y el versículo 6 dice, cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse el caso así. Dios no obstante, dice la palabra del Señor, Dios no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aún
cuando éramos pecadores. Y con mucha más razón ahora, Dios nos salvará de la ira final al habernos hecho justos por medio de la muerte de Cristo. Pues si cuando éramos enemigos nos reconcilió con Él mismo por la muerte de su Hijo, ¿cómo no ha de salvarnos ahora por su vida? Además de todo esto, también nos sentimos orgullosos en Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sido reconciliados con Dios. Como cristianos, hermanos, somos capaces de hablar confiadamente acerca de la esperanza y sentir paz en medio de un mundo lleno de incertidumbre, donde la muerte repentinamente se ha vuelto algo muy cercano. Ya sea que conozcas la enseñanza cristiana o sea algo nuevo para ti, antes de concluir que la fe en este Dios es incompatible con la existencia del dolor, el sufrimiento, el coronavirus o de cualquier otra pandemia, enfermedad o ruptura en el mundo natural, tú necesitas saber el fundamento de nuestra fe, sinceramente. Y tal vez de algunos le vale la pena recordar, porque en esos tiempos de dificultad a algunos se les olvida. Primero, Dios está cerca de nosotros. El cristianismo, hermanos, afirma que el hombre llamado Jesucristo, este Dios, este Jesucristo histórico, que evidentemente nadie tiene duda de la existencia del Cristo, o sea, Cristo es un ser que históricamente está comprobado, existió. El cristianismo afirma que este hombre llamado Jesús es Dios encarnado. En otras palabras, el Creador se convirtió en un ser humano. El Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Como diría el libro de de Filipenses capítulo 2, diría que Él, aun siendo igual a Dios, no escogió ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despoja a sí mismo de toda su divinidad y se hizo hombre. Y en condición de hombre se hizo siervo. Y se humilló a sí mismo en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo el Señor. El Evangelio nos expresa esta gran idea. Las buenas noticias que en aquel momento, en aquel tiempo histórico de Jesucristo se declararon, el Evangelio, las buenas noticias eran estas. Las buenas noticias era que el reino de los cielos se había acercado. Que el reino de los cielos se había acercado. Que Dios mismo se ha acercado al hombre. Que Dios mismo se ha acercado a las personas. La Biblia dice en el libro de Efesios, capítulo número 2, dice: en aquel tiempo estábamos sin Cristo, versículo 12. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos y de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lejanos, distantes, extraviados, y yo digo, locos perdidos. Pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor con que nos ha amado, el que estaba realmente muy lejos, se hizo cercano. Dice la Escritura: pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El Evangelio nos expresa la gran idea de que Dios se acerca al hombre, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Porque nuestro Dios es un Dios que se compadece de las personas. Se compadece de los que sufren, se compadece de los que experimentan injusticias, de los que experimentan dolor, rechazo, traición, desesperanza. Y Él elige no quedarse estático como un observador eterno, sino que Él se hace cercano. Las buenas noticias es que el reino de los cielos se ha acercado y todos están invitados a participar con Él. Amén. Además de eso, Dios realmente se compadece del dolor y sufrimiento. A lo largo de su ministerio, dice la palabra del Señor en Mateo 4:24,
Dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados y los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Por el contrario, nuestra fe se deposita en aquel que es capaz de ser sensible al dolor humano, que vino a este mundo, compartió el dolor y sufrimiento y dedicó su vida a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a dar esperanza a los rechazados, a los menospreciados, a los discapacitados, a los excluidos socialmente, a aquellos que nadie quería, a aquellos que a nadie le importaban. Un Dios lleno de compasión que alentó a las personas a experimentar una renovada esperanza en un Dios justo que estaba dispuesto a abrir las puertas del cielo e invitarlos a todos a participar. Amén. Wow. ¿Por qué eres cristiano? Pues por esto. He leído muchos libros a lo largo de mi vida y me he metido en muchos problemas también. Y en ninguna religión, ni ninguna creencia, en ninguna parte del mundo, por más elaborada, antigua, compleja que sea, se encuentra la evidencia de un Dios que sea capaz de hacer lo que nuestro Dios hizo. Yo te animo, métete. Yo me metí de lleno, no tienes idea qué locura, pero me metí de lleno, metí en todas las religiones, conocer todas las religiones, practicar todos los ritos. En ninguno encontré a un Dios semejante a este. Por si fuera poco, en el centro del mensaje cristiano se encuentra la muerte de Jesucristo en una cruz a las afueras de Jerusalén, ¿no? Y uno pregunta inmediatamente, la primera pregunta que surge es, ¿qué hace el Dios encarnado? ¿Qué hace el Dios todopoderoso, el omnisciente, el omnipotente, el inmutable, el infalible, el Dios eterno? ¿Qué hace clavado en una cruz? Bueno, entre muchas otras cosas significa que Dios no se ha mantenido alejado del dolor y el sufrimiento humano, sino que Él mismo lo ha experimentado. No pasó de largo, no se hizo el desentendido. El profeta, como 700 años antes de la existencia de Jesucristo, escribió Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tira de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Wow. El cristianismo, o sea, el cristiano, hermano, no es alguien que ha resuelto el problema del dolor y el sufrimiento y el COVID-19. Pero sí es una persona que ha decidido amar y confiar en el Dios que también ha sufrido. ¡Wow! Esto es más que suficiente para mí, para afirmar mi convicción en este tipo de Dios. Y puedo decir, Señor, como decía el salmista, Señor, tú eres mi amparo y mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Hermano,
¿Cómo respondes tú cuando experimentas adversidad, dolor y sufrimiento? Sin embargo, quiero explicarte algo. Esto solo es la mitad de la historia. Si la muerte de Jesucristo hubiese sido el final de la historia, es posible que tú y yo nunca hubiésemos oído hablar de Jesús. Porque en tiempos de aquella Roma imperial, miles, cientos de miles de seres humanos fueron asesinados en la cruz. Pero lo que realmente hizo que la historia de Jesucristo valiera la pena de ser contada es que ese no fue el final de la historia. El mensaje causó alboroto en Jerusalén en aquella Pascua. El mensaje que cautivó al mundo del primer siglo fue que ocurrió un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Fue algo que pasó, que no había pasado jamás. Fue algo que sucedió y que personas que lo pudieron ver y constatar. Fue tan impactante para sus vidas que cambió radicalmente su vida. Y muchas personas se dieron a la tarea de documentar lo que había sucedido. Y muchos de esos escritos se conservaron hasta el día de hoy. Y de esos escritos que se conservaron es que se recopiló lo que ahora conocemos como la Biblia. Jesucristo venció la muerte. Jesús venció la muerte. Se levantó de la muerte. Resucitó. Y le fue dada toda autoridad y toda potestad. Él es ahora un juez, el juez supremo de la humanidad. Y Él impartirá esperanza y justicia a todos los que experimentan dolor, sufrimiento e injusticia en el mundo. Dios es un Dios justo. Este versículo que está en Apocalipsis 21 es fantástico. Hay muchos más, pero este me gusta muchísimo. Está en el versículo 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Nuestro Dios es un Dios que garantiza, aunque en esta tierra, aunque en este momento, aunque en este pasar de tu vida por esta tierra, no experimentaras justicia, un día tú tendrás la justicia que mereces. Amén. ¡Wow! ¡Qué esperanza!, ¿no? Porque para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, aún la propia muerte, dolorosa para muchos, simplemente es un dormir. Es dormir. Desde aquella época en la historia, los cristianos comenzaron a entender esta condición y comenzaron a declarar. Y no hablaban de los que estaban muertos, sino de los que duermen. Porque cuando una persona está durmiendo, siempre queda la esperanza de que tarde o temprano éste despertará. Jesucristo declaró a través de su resurrección que Él era quien decía ser, que hizo lo que dijo que hizo y que hará lo que dice que va a hacer. Y Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Por lo tanto, nosotros ahora, en medio del dolor y el sufrimiento que experimentamos en nuestras vidas, en las circunstancias aún las más adversas, hoy en día tú y yo podemos acercarnos confiadamente a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, ¿cómo responderás tú cuando el dolor, la enfermedad, el sufrimiento
toquen a tu puerta. Lo voy a repetir. El cristiano no es alguien que ha resuelto el problema del dolor y el sufrimiento, ni tampoco la pandemia, por supuesto. Pero sí personas que hemos decidido confiar en aquel que también sufrió, se ha levantado de la muerte y ahora imparte justicia y esperanza a todos los que han sufrido y experimentado dolor. ¿Cómo responderás tú ante el dolor? Si Dios te ha dado un don que nadie puede quitarte, el don de la libertad de la autodeterminación, de la facultad de elección, entonces tú puedes asumir que tú eres libre de decidir cómo lo harás. Y también, juntamente con esa libertad, tú también tienes la responsabilidad de la forma en que tú lo enfrentarás. Amén. Pregunta para ti. ¿Cómo vas a enfrentar tú el dolor, la enfermedad, el sufrimiento en tu vida? Cada uno aquí somos responsables de nuestra respuesta. Cierra tus ojos por un momento. Señor Jesucristo, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Reconocemos, Señor, que cuando el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte o la pobreza tocan a nuestra puerta, a veces nos sentimos confundidos, limitados. Tal vez nuestra fe es probada y descubrimos que no es tan firme como creíamos que era. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú traigas a nosotros en esta ocasión una revelación de tu amor, de tu compasión, de tu cuidado a nuestras vidas. De manera que podamos decir, como lo decía el salmista en su momento: tú, Señor, eres nuestro amparo. Tú, Señor, eres nuestra fortaleza. Y sin lugar a dudas, el pronto auxilio, aún en medio de las tribulaciones. Por lo tanto, con una profunda determinación, yo decido, Señor, que no temeré, aunque las cosas se pongan como se pongan, Señor. Porque tú estás en medio de nosotros. Y aquel Dios maravilloso que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en sacrificio por nosotros, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas que necesitamos, Señor? Señor Jesucristo, gracias porque tú eres un Dios tan bueno. Y puedo decirle a todos aquellos que se levantan con crítica, con juicio, o aquellos que se desalientan porque las cosas no son como ellos quisieran que fueran, que aún en medio de todas las cosas, la fe, nuestra fe en ti, Señor, no es incompatible con la existencia del dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la muerte en este mundo. Porque tú eres un Dios que trasciendes todas estas cosas y has venido a darnos vida, una vida plena, una vida abundante y también la promesa de una vida eterna. Señor, damos gracias porque tú eres bueno.
Yo te pido que en este momento, en el corazón de mis hermanos que me escuchan y de los que no son mis hermanos pero también escuchan, yo quiero decirte, yo te pido, Señor, que tú te reveles en tu poder, que tú te reveles en tu misericordia, que tú te reveles en tu compasión para todos ellos.